Capítulo 22. Allí en sus Biblias los niños puestos en pie, las damas, los caballeros, porque esta promesa no es para el pastor, esta promesa no es para la iglesia, esta promesa es para cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 22, el Señor nos deja por escrito una promesa que es necesario que usted y yo la entendamos, la comprendamos, que vivamos de acuerdo con esa expectativa, con esa promesa que viene pronto. Ya están todos allí ubicados, Apocalipsis capítulo 22. Ustedes la leen conmigo, ustedes me acompañan en esta lectura. Solamente un versículo, el versículo 12. Leamos todos, por favor, a la voz de 3. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Oremos, hermanos. En esta mañana, Señor, a través de tu palabra, vemos el operar de nuestra fe. En esta mañana, Señor, a través de tu gloriosa revelación, para criaturas como nosotros, redimidos, luchando aún con nuestros pecados, con nuestras debilidades, esta gloriosa promesa se pone enfrente y nos dice que tú mismo, Señor, vendrás pronto. Gloria a ti, Señor, porque has puesto esta palabra, pronto. Gloria a ti, Señor, porque nos dices que nuestra expectativa por verte, cada día que pasa es mucho más cercana a esa expectativa cumplida. Gracias, Señor, porque no nos dices solamente que regresarás, sino que regresarás pronto y traerás galardones, traerás coronas, traerás retribución. Siento, Señor, creo, me presento delante de ti, avergonzado porque no recibiré coronas, apartado de ti, Señor, porque no recibiré una gloriosa retribución, sino vergüenza a causa de mi pecaminosidad. Pero reitero, Señor, en la fe en Cristo Jesús, esperamos tu expectativa, esperamos tu pronta venida, esperamos esa perucia, esa manifestación, esa llegada pronta tuya, Señor. Como iglesia clamamos, Señor, ven pronto. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Para nuestros invitados, para quienes nos acompañan por primera vez, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y allí en el Evangelio de Mateo estamos en el capítulo 17, adelantando lo que es la vida del rey de los judíos. Mateo nos está dando el cúmulo de evidencias donde manifiesta que quien está siendo proclamado de parte de él es el rey de los judíos. De tal manera que ya hemos avanzado y ya hemos notado cómo el Señor está pronto a su semana de pasión, a su semana de glorificación. Cada día en estos relatos vemos cómo el Señor se acerca más y más a esa crucifixión. Hace 8 días observamos la transfiguración, la gloria de Dios. Una gloria de Dios que fue menguada, porque ningún hombre verá la gloria de Dios y vivirá. Hace 8 días observamos cómo el Señor mostró a Juan, a Pedro, a Jacobo de su gloria. Pero en esta ocasión vemos al Señor descendiendo. Y en esta ocasión vemos un escenario diferente. Para ponernos en contexto, aquí se está proyectando, si quiere apagar inclusive un poquito esta luz, no, gracias. Dentro de nosotros tenemos artistas, ¿sabían ustedes eso? Dentro de nosotros tenemos maestros que enseñan artes. Dentro de nosotros hay hermanos que comprenden muy bien esto. Para quienes no lo comprendemos, Rafael junto con Miguel Ángel eran hombres de
excelentes virtudes artísticas. Y este Rafael tomó el Evangelio de Mateo y tomó los sinópticos y nos plasmó en un lienzo que tiene 4 metros de alto por 2,50 de ancho, la transfiguración de Jesús. Eso es algo pasajero, algo que no refleja toda la gloria de los acontecimientos, pero que en el año de 1517 y durante 3 años, Rafael empezó a pintar esta que sería su última pintura. Y la traigo porque nos ayuda, nos permite observar algo para nuestras mentes limitadas. En el año de 1520 se terminó de pintar este cuadro, este lienzo, y ya no estaba Rafael. Rafael había muerto, uno de sus estudiantes fue quien trabajó en la culminación. Pero es bien interesante cómo queda plasmado lo que ocurre entre Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 13, es lo que estamos observando allí. La parte superior nos está enseñando la transfiguración de Jesucristo. El Señor Jesucristo está allí en el monte. Yo creo que no tengo que describir mucho porque una imagen habla más que 1000 palabras, pero estoy diciendo lo que se puede observar. El Señor Jesucristo está flotando, está entre nubes gloriosamente y suavemente iluminadas. El Señor Jesucristo está entre Moisés, está entre Elías, está conversando. ¿De qué está conversando? ¿Lo recuerdan? Del Éxodo. Recuerdan que uno de los evangelistas nos dice que lo que estaba hablando el Señor Jesucristo con Moisés junto con Elías era del Éxodo. El Éxodo del Señor Jesucristo, la salida que él iba a tener de este mundo hacia la presencia del Padre. ¿Qué nos enseña también esta pintura? Que abajo hay 3 discípulos. Esos 3 discípulos que son Juan, que son Pedro, que son Jacobo, ¿cómo están? ¿Saltando y brincando? Están postrados en tierra. ¿Por qué se me adelantó tanto? Amigo, estamos arriba. No se me pierda. Sí. Yo siempre lo digo, la tecnología falla al final. Pero retomando nuestra visión, se nos muestra 3 discípulos postrados en tierra al ver la gloria parcial, reitero, del Señor Jesucristo. Y esta gloria hace que ellos caigan como muertos a tierra. Esta gloria hace que indudablemente el Señor llene de temor a todo el que está presenciando. Para quienes saben mucho de colores, para quienes saben mucho de pinturas, de trabajo sobre óleo, este pintor Rafael nos da solamente con la pintura los 2 acontecimientos que nos narra Mateo, porque en la parte superior, ¿qué hay? ¿Qué notan? Luz, un escenario despejado, iluminado. Rafael con sus técnicas y en épocas del barroco empieza a meter un escenario glorioso, luminoso, lleno de virtud, lleno de temor. Un escenario en donde para nuestras mentes, reitero, limitadas, hay lo que se conoce como luz, donde él está utilizando técnicas de pintura que indudablemente están resaltando la gloria de Cristo. Eso lo vimos hace 8 días. Pero ¿qué hay abajo de esa misma pintura? Es el mismo cuadro. Ahora sí puede irse hacia abajo. Ahora sí puede mostrando la parte de abajo, Libardo. ¿Qué hay en la parte de abajo? También es la misma técnica, es la misma época en que está pintando Rafael. También es el escenario paralelo que fue el que leímos a continuación de Mateo capítulo 17. ¿Qué observan? Tinieblas. ¿Qué observan en esta pintura? Un contraste de decadencia,
un contraste de oscuridad. Arriba, el rostro majestuoso del Señor en serenidad. Abajo, turbulencia, preocupación, desdén, falta de fe. Traje este cuadro porque a través de esta pintura nos permite ver que indudablemente lo que está narrando el evangelista nos da una muy buena idea de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué ocurre en la parte inferior? Hay preocupación, hay rostros de angustia. ¿Qué ocurre en la parte inferior? Hay personas que se están agrupando, amotinando, que están llegando, pero es el mismo escenario. Podemos dejarlo ahí, hermano, y me ayuda con las luces. Cuando usted y yo observamos la narración, vamos a volver allí a Mateo, vemos en el versículo 14 un volver desde un monte alto, el monte Tabor, diferentes montes, no se han puesto de acuerdo los comentaristas con relación a qué monte es, pero el Señor está en un lugar alto, así como la pintura nos estaba mostrando. Ahora, dice el versículo 14, que el Señor está descendiendo. ¿Con quién desciende? ¿Con Moisés y con Elías? No. Moisés y Elías desaparecieron en un momento dado. Quedan los discípulos, los 3 escogidos. Asumimos por lo que se está mostrando a través de Mateo, que esos 3, como los habíamos mencionado hace 8 días, eran el grupo, el círculo más cercano al Señor. Asumimos que los otros 9, por la narración que nos da Mateo, se quedaron en el llano. Los otros estaban allí en el monte. Llegaron al gentío, dice el versículo 14. Si lo recuerda muy bien, en la sección del versículo 13 hacia atrás, el Señor dice, vamos, regresemos, volvamos. En medio de ese caminar, en medio de ese descender el monte, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, no entendimos. Elías, de acuerdo con lo que dicen las escrituras, debería venir primero y después el Cristo. Pero en la visión que tuvimos allí en la montaña, lo que observamos fue a Elías y el Señor les dice, miren, Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él, entendimos que era el espíritu en espíritu de Elías con quien vino Juan el Bautista. Juan el Bautista traía esa misma tarea que tuvo Elías en su momento de venir a confrontar el pecado, de venir a confrontar a los pecadores y llamar al arrepentimiento. Ahora el escenario cambia, pero quienes están allí presentes son los mismos. El mismo Pedro, el mismo Juan, el mismo Jacobo. Los otros 9 se quedaron abajo. Mateo 14, 17, 14, cuando llegaron al gentío, cuando estaba, dice aquí Mateo, cuando estaba descendiendo el Señor con los 3, se encontraron una multitud. ¿Sí lo observan? Hay muchas personas allí. A ese gentío, a ese número importante de personas, resalta un hombre. Y dice Mateo que este hombre se arrodilló delante de él diciendo, aquí está el hombre. Tomando los sinópticos, Mateo lo presenta arrodillado. Los otros hablan de aquel hombre que dentro de toda la muchedumbre viene y se postra delante del Señor. En la cumbre, voy a reiterar estas características porque son sumamente importantes. En la cumbre está Cristo, está la gloria de Cristo y está el Padre. ¿Qué dice el Padre? ¿Lo recuerdan? ¿Qué dice el Padre con relación a su Hijo? ¿Qué dice el Padre con relación a aquel glorioso Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito, en quien hallo complacencia. Arriba está el Padre glorificando a su Hijo. Abajo está un Padre clamando por su Hijo.
Arriba hay serenidad, hay quietud, hay gloria. Abajo hay absolutamente todo lo contrario. Hay preocupación, hay tristeza. Es la tristeza de nosotros como padres cuando nuestros hijos están descarriados. Es la preocupación de nosotros como padres cuando nuestros hijos no atienden al Señor. Es la preocupación en este momento de un padre que tiene a un hijo que sufre. Entonces, lo que se nos muestra aquí es un padre en la gloria de los cielos glorificando a su hijo. Y en la parte inferior, en el llano, un padre en tribulación y angustia clamando por su hijo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es interesante que el hombre viene y se postra delante de Cristo, no delante de Pedro, no delante de Jacobo, no delante del mismo Juan, sino que aquí vemos a un hombre que está clamando, que está acudiendo, y está acudiendo a aquel que tiene la capacidad para responder. Entendamos esto, hermanos amados, porque hay ocasiones en donde nosotros no acudimos a quien corresponde. Pero este padre nos da un fuerte ejemplo. Porque en la narración, vamos a verlo, él acudió a los discípulos y los discípulos no respondieron. Me temo que hay ocasiones en donde ustedes acuden a mí, yo no tengo respuestas. Me temo que hay ocasiones en donde ustedes tienen inquietudes que piensan que yo como humilde y sencillo creyente puedo darles la salida y no lo tengo. Y este padre va directamente al Señor. Los otros no pudieron, Dios sí. Hay una petición, versículo 15 al versículo 16. Hay un ruego de parte del Padre. En la primera escena hay un descenso hacia el lugar llano y encontrarse una muchedumbre y encontrarse en una petición. Ahora, esta petición se nos plasma más directamente en el versículo 15 y 16. Dice, Señor, muestra misericordia, muestra gracia, muestra compasión de mi hijo que es lunático. ¿Sí notan cómo Rafael nos ayuda en eso? Porque en el cielo hay serenidad y Cristo está siendo glorificado por el Padre, mientras que aquí hay desesperación. Pero es una desesperación humana, natural, normal. No estoy diciendo que no nos podemos desesperar. De hecho, hago un paréntesis. En el mes de febrero, en el tiempo de oración, por la gracia del Señor, yo estuve enseñando acerca de las obras en los jueves de oración. Ahorita en el mes de mayo me corresponde nuevamente el tiempo de oración y quiero enseñar, si el Señor así lo permite, acerca de las emociones. Y aquí vemos a un padre lleno de emociones. Pregúntese usted, ¿está mal que tenga emociones? Aquí como vemos a un padre, lo vemos angustiado, lo vemos suplicante, lo vemos desesperado. Vemos a un padre que, retomando nuestra porción de esta mañana, vemos a un padre que no sabe ya más qué hacer y clama, pide, ruega, le dice, Señor, muestre misericordia hacia mi hijo. Allí la palabra es que su hijo es epiléptico. Su hijo tiene ataques, convulsiones. Personalmente he visto algunos ataques, algunas convulsiones y pues uno trata de ayudar, pero ¿qué puede hacer uno? Nada. Esperar simplemente a que pase eso. Pero tomando a los demás pasajes, a los paralelos de los sinópticos, se nos muestra que no solamente era epiléptico, no solamente estaba endemoniado, sino que adicional, este muchacho era sordo y era mudo. ¿Notan la cara? Este es el padre, este es el muchacho. Hay algo adicional que nos dice Mateo. Mateo dice que el padre viene
con un hijo que sufre de convulsiones, que tiene epilepsia, que le dan ataques, que es poseído por un demonio, que padece o que sufre terriblemente, sigo ahí en el versículo 15, y que esa posesión demoníaca hace que este hijo caiga en el fuego o que caiga en el agua. No me imagino una madre con un hijo en esas características, vigilante y expectante de él 24 horas, 7 días a la semana, 365 días en el año. Si lo notan, la gran preocupación que tiene y la gran confusión que tiene este padre. A veces nosotros pensamos que las emociones no afectan la parte física y así es. Este joven es lunático y el ser lunático hace que en muchas ocasiones, de acuerdo con el relato, no sepa qué es lo que está aconteciendo. No entienda lo que es el fuego, no entienda lo que es el agua. Cuando usted y yo vemos a una persona que está en depresión, es uno de los temas que vamos a estudiar los jueves. La persona tiene deseos inclusive de suicidio. Cuando usted ve a una persona que está con ira, vemos que es una persona que tiene la capacidad también de matar. Las emociones, hermanos, arrastran, aunque sean conceptos simplemente mentales, eso lleva al cuerpo a llevar a cabo acciones. Les he dicho, un niño en una pataleta, en una ira, en un arranque de pelos, porque yo he visto niños que se botan al suelo y se arrancan los pelos porque no les dan lo que tienen. Si ese niño tuviera 60 kilos, mataba al papá o a la mamá. Así de sencillo. Aquí hay un padre que ha sido defraudado. Versículo 16. Lo he traído a tus discípulos y no lo pudieron curar. Lo trajo a esos discípulos que tenían por labor, por trabajo, por obra, dada directamente de parte del Señor, esa función y ellos no pudieron. Pero ya lo habían hecho, ya habían sacado demonios antes. Lo primero que se nos muestra de parte de Mateo es que Satanás tiene resistencia. Satanás se resiste, aguanta. Nosotros presentamos luchas contra demonios, contra huestes celestes. ¿Cómo son esas luchas? A través de la predicación del Evangelio. Nosotros no atamos ni desatamos. Nosotros lo que hacemos es predicar el Evangelio, pero siempre Satanás está metiéndose en medio. Aquí está sucediendo. Aquí se nos muestra el Cristo glorificado y aquí hay muchos que, sin ser creyentes, están pensando en el partido. Están pensando en llegar a la casa a roncharse en la tarde. Hay algunos que están pensando, ¿yo por qué estoy aquí? Así ocurre y esos son pensamientos que Satanás trae a la mente. Pero lo que debemos entender, hermanos amados, es que Satanás viene a destruir, a matar y a robar la obra que Dios hace en cada una de las personas. Satanás se resiste y Satanás se aguanta. Y aquí los discípulos, los 9, que dentro del gráfico se nos están presentando aquí en este lado, estos 9 no pudieron. Es como si yo le digo al hermano William que conduce un vehículo grande, hermano, me hace un favor, me lleva el carro de Carlos hasta Armenia. Y no puede, pero hermano, pero si es que usted conduce una tractomula, ¿cómo no puede llevar un carro de ese tamaño? Es más o menos el paralelo para que lo tengan en cuenta. En otras palabras, ya tenían práctica los discípulos, pero no pudieron, no pudieron. Los demás sinópticos se nos
enseñan y se nos muestran que el escenario que encontró el Señor Jesús es no solamente a un padre que está clamando, no solamente al hijo, no solamente a los discípulos, sino que hay una multitud y en medio de esa multitud están los fariseos, están los escribas. ¿Qué están haciendo? Sumamente preocupados. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? No. Los evangelios sinópticos nos dicen que los demás que estaban allí, entre ellos los fariseos, entre ellos los escribas, se están burlando. Se están burlando. Y recuerden que ya estamos en la parte final del ministerio del Señor Jesucristo. Fariseos y escribas no creen en Cristo y al contrario, utilizan, y esto es bien interesante, utilizan hechos de Satanás en contra del Señor, en contra de los discípulos y están diciendo, ¿será que usted realmente sí es hijo de Dios? Hay un hombre postrado con reverencia y con humildad delante del Señor. Este hombre tiene un hijo que sufre. Este hombre ve que su hijo la pasa muy mal y clama a los discípulos. Y en ese escenario fallan. Pero cuando fallan, estos escribas y estos fariseos se burlan. ¿Cuál era la tarea de los escribas y de los fariseos? Ayudar, consolar, predicar, animar a todo el pueblo. Para eso fueron llamados. La tarea de escribas y de fariseos era ponerse delante de todo el pueblo de Dios como ese pastor que cuida de sus ovejas. En la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén se lamenta, porque ve a un grupo de ovejas que no tienen pastor. Si notan, porque yo les digo, hermanos, yo no tengo todas las respuestas. Yo no soy su pastor que va a cuidar a las 73. Y en lugar de, noten la perversidad de estos hombres, en lugar de estos hombres venir a ayudar, a consolar al Padre, a animar, a buscar algún medicamento, estos fariseos lo que hacen es burlarse. Así es la crueldad de estos hombres. Nada diferente al día de hoy. Porque hoy en día, si usted es hijo de Dios, si le ocurre algo, le pasa algo, le acontece algo a usted o a su familia, los que son enemigos de la cruz, ellos están directamente parándose delante de usted y diciendo, clame a su Cristo. Luego, ¿acaso no es su Dios todopoderoso? ¿Acaso no es Cristo el que lo salvó y lo redimió? ¿A alguien no le ha ocurrido esto? Así son esos escribas y fariseos, que en lugar de venir a ayudar, lo que hacen es burlarse. En lugar de venir a tener misericordia, a tener compasión, lo único que hacen es resaltar la falta de fe de los discípulos, la poca fe que ellos tienen. Dice el versículo, estoy allí en el 16, tus discípulos no lo pudieron sanar. Cristo, tus discípulos no pudieron. Señor, tus discípulos no aguantaron. Allí lo que nos está diciendo Mateo es que al bajar el Señor se encuentra con un escenario en donde toda esperanza está puesta solamente en Él y no en los discípulos. Y mis hermanos, así debe ser. Escuchen esto que les digo, miren, yo no los salvé a ustedes. Yo, Oscar, no redimí a nadie. Yo no soy padre espiritual de ninguno. Yo no vine y me presenté en la cruz por cada uno de ustedes, no. Es Cristo Jesús. Su fe debe estar depositada en Cristo, así como este Padre viene en angustia en Cristo. Los discípulos eran instrumento. Los discípulos eran esa herramienta que el Señor había enviado. Pero ¿era una herramienta falible o infalible? Era falible. El Señor había comisionado a sus discípulos para echar fuera demonios. Es más, los envió de dos en dos.
Es más, envió 70 y les dijo, vayan por toda la tierra y hagan toda la tarea que yo les voy a comisionar. De tal manera que los discípulos no pudieron. El Señor Jesucristo se da cuenta, el Señor Jesucristo lo entiende y ante esta petición, lo que hace el Señor Jesucristo es lamentarse. Es la parte central en esta mañana. Versículo 17 y versículo 18. Hay un lamento que está acompañado de exhortación. Esta tercera parte, este punto C, es el lamento de Jesús. Lo primero, el descender del lugar alto. Lo segundo, esta petición del Padre. Y aquí vamos a ver un lamento. Y es la parte central que nos está dejando Mateo. Porque hay un lamento, porque el Señor se duele. Y el Señor esta mañana se duele de la poca fe suya y mía. Pero el escenario ya es iglesia, creyentes. Mis hermanos, el Señor se duele de su poca fe y de mi poca fe. ¿Qué decía Apocalipsis 22? Vengo pronto. ¿Quién vengo pronto? Cristo. Y dice que viene pronto y adicional dice que viene con retribución. Usted y yo, pregunto, ¿estamos viviendo bajo esa expectativa? Usted y yo estamos viviendo con la fe puesta en que Cristo viene pronto. Usted y yo tenemos esa fe puesta en que el Señor viene pronto, trae galardones y Él está rigiendo y gobernando por encima de este mundo. ¿O su fe es muy poca? Su fe no sale de aquí del local, su fe está hasta aquí, hasta el local. Y sale y ¡puf! Se le acabó la fe, no hay más fe. Por eso es que el Señor se lamenta, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, raza infiel, raza incrédula, generación desleal. No solamente son incrédulos, no solamente son infieles, no solamente tienen poca fe, sino que adicional son corruptos. De acuerdo con la traducción que el griego nos permite, debemos entender como hombres de poca fe. Porque decirles incrédulos a los discípulos no sería justo, de acuerdo con todo el desarrollo del conocimiento que ellos han tenido. Piensen ustedes, ¿los discípulos tenían fe para echar el demonio? ¿Sí? Fallaron, pero tenían fe, la tenían. Lo que debemos entender aquí es que el Señor está diciendo a todos los que están presentes. ¿Quiénes están presentes? Está presente el Padre, el Hijo, está presente la multitud, está presente los escribas y los fariseos. A ellos les dice que son una raza perversa y corrupta. Pero también dice el Señor que dentro de ellos hay una simiente a la cual se le ha entregado algo de fe, y una fe poquísima. Y hay un lamento de parte del Señor, muy triste, más que cualquier otro, porque el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y lloró. Jesús lloró. Pero aquí hay un anhelo, y se debe entender así, por el Señor de irse. Dice en el versículo 17, puse esto en mayúsculas porque me conmovió. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sí lo notan? El Señor Jesucristo tiene 3 años de tarea, de labor, tiene 3 años de manifestar el reino. Y esta es la única ocasión en que dice, miren, tengo unas ganas de irme. Miren, estoy absolutamente dispuesto ya a irme. ¿Por qué? Porque no lo soporto. ¿Sí notan las palabras tan duras del Señor? ¿Lo notan? Dice, leo nuevamente, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Pero por qué?
porque le traen los enfermos, le traen los epilépticos, porque le traen las angustias y las necesidades. No, no es por eso. Es la tarea del Señor, es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela, que todos vengan hacia Él. ¿Sabe por qué el Señor desea ya irse y salir de esta generación perversa y corrupta? Porque les falta fe, porque tienen poca fe. Si el Señor hoy estuviera con nosotros, ¿cómo estaría nuestra fe? Piense usted, hermano, hermana, porque esto va hacia usted y hacia mí en primera instancia. ¿Cómo va nuestra fe con relación a un proyecto, a un anhelo, a un sueño, a un deseo, a una expectativa? ¿Ya usted, como dicen por ahí, le echó tierrita encima a que sus hijos se conviertan? ¿A que su esposo se convierta? Usted dice, no, esto ya definitivamente se me acabó la fe. ¿Hasta dónde va la fe que usted tiene para entender que indudablemente Cristo puede hacer eso y más de lo que usted está rogando, anhelando y esperando? Cristo tiene el poder para hacerlo absolutamente todo. Jesús se lamenta y la palabra allí es Jesús está exasperado. Jesús está irritado. Jesús está molesto. Jesús está diciendo, no creen en mí. El Señor está diciendo que son unos incrédulos, que son unos adúlteros. El Señor está apuntando indudablemente hacia toda esa generación que ha visto prodigios, portentos y milagros, y ellos siguen sin creer, siguen sin entender, siguen viviendo en sus propios delitos y pecados. Indudablemente es una generación a la cual el Señor ya está hastiado de predicarle. Y es una generación que se goza más con el desprestigio de la cruz que vivir en el temor del Señor. ¿Saben que el escenario que se nos muestra allí es un escenario ruidoso, fastidioso y molesto? Es una muchedumbre alborotada, juntando los tres sinópticos. Es una muchedumbre que está toda bajo la expectativa, con diferentes intereses, pero es una muchedumbre que no viene en el temor del Señor, sino que viene a buscar algo del Señor. De parte de los fariseos, avergonzarlo. De parte de los discípulos, preguntas, ¿qué ocurrió? De parte del Padre, Señor, sana a mi hijo. Y el Señor ve que indudablemente hay mucha falta de fe. Miren, la falta de fe no se presenta solamente por no creer, sino que la falta de fe también se presenta por discutir. Y hay personas que su deporte favorito es la discusión. Hay personas que si los llevan a los debates, y me refiero en el contexto nuestro de iglesia, que si se les lleva a los debates políticos ganarían, pero solamente porque tienen la capacidad de discutir, todo lo discuten. Ahora, no estoy diciendo que no se hagan preguntas. En el pasaje anterior los discípulos no entendieron de Elías. En este pasaje los discípulos tampoco entienden por qué no pudieron. No se refiere a eso, se refieren a discutir. ¿Por qué el ramo está arriba? Lo bajamos porque el ramo está abajo. ¿Por qué allá hay una flor morada y aquí hay una flor blanca? Lo cambiamos. ¿Por qué allá ahora quedó la flor morada? Ese son el tipo de discusiones que para nada aprovechan. Son tantas las discusiones que el mismo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no se enfrasque en discusiones vacías, predique la cruz de Cristo. Y aquí el Señor muestra que hay hombres que simplemente vienen a discutir. No vienen a ayudar, no vienen a colaborar, no vienen a ser prontos a ser esos misericordiosos hacia ese padre y hacia ese hijo, sino que vienen a discutir. Eso también es falta de fe. El Señor da una orden. El Señor dice, traédmelo acá. Y esa es la indicación que usted y yo debemos tener. Siempre que vamos a predicar y siempre que vamos a compartir con alguien y esa persona no cree, tráigaselo al Señor, traigámoselo al Señor.
para que sea el Señor quien lo juzgue, para que sea el Señor quien indudablemente le salve. Pero la pregunta que hay allí es ¿por qué fracasaron? ¿Por qué ellos no pudieron? Porque ellos tenían una fe que en latín se le conoce como el probatum es, queda demostrado. Había en épocas del Señor Jesús exorcistas. Habían personas que tenían métodos, palabras, formas, maneras, agüitas, maticas para hacer exorcismos. Eso era una profesión. Esas personas aprendían cierto tipo de palabras. Y a esas palabras, escuchen muy bien, es la centralidad, a esas palabras ellos le daban poder. Ellos tomaban esas palabras, tomaban esos ritos, tomaban esas matas, tomaban esa serie de cosas, montaban todo un escenario para sacar a esos demonios. Es bien interesante como en Hechos de los Apóstoles se nos muestra a unos hombres tratando de sacar un demonio. Y ese demonio les dice, yo conozco a Cristo, al que ustedes predican, conozco a ese Pablo, en el cual ustedes están tratando de sacar, a ustedes no los conozco, y les dio una garrotera. Esos discípulos quedaron, pero discípulos de Pablo que trataban de hacer esos exorcismos, y esos exorcismos llevaron a que ese demonio tomara a estos hombres y les diera una pela. Eso era un deporte. El deporte favorito era exorcizar en épocas del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús viene aquí, establece su reino, y ese reino es donde viene a ser atado el mismo Satanás. Bueno, los discípulos fracasaron porque ellos querían imitar, querían tomar un método y aplicar ese método. Piensen en estos discípulos llevando a cabo una serie de formas, maneras, tiempos para expulsar ese demonio. Piensen en que esos discípulos vieron cosas en el Señor, cómo daba órdenes, cómo simplemente establecía esa orden y sacaba esos demonios. Pero estos discípulos trataron de demostrar, trataron de hacer lo que ellos habían visto. ¿Por qué fallaron? Porque ellos habían sido traídos a Cristo, los discípulos, y Cristo a través de su testimonio les enseñó, les mostró y les dijo cómo sacar los demonios. Pero es que había un pequeño fallo. Cuando Cristo sacó los demonios, no lo hizo con método, forma, manera, agua o mata, sino lo hizo fue con poder, con su poder. Ellos, los discípulos, ahora van a hacer ese exorcismo, van a sacar ese demonio, traen estas matas, traen estas aguas, toman estas palabras y tratan de hacerlo, pero les falta algo sencillo, el poder de Dios. Por eso fallaron, por eso fracasaron. Yo les pregunto, hermanos amados, ¿con qué volumen, cantidad, con qué porción de fe usted hace lo que hace y pide lo que pide? Si yo, para explicar mucho mejor este tema, si yo creo con mi fe, es más, si ustedes creen por su porción de fe, todos los que estamos aquí vamos a condenación. ¿Cómo es nuestra fe? Poca, voluble. Nuestra fe falla porque voy con fe a la adoración del Señor y pongo el primer pie en la puerta y está lloviendo. Se acabó mi fe. ¿Sí lo notan? Hermanos amados, el aspecto que está el Señor aquí mostrando es que no depende de su fe, no depende de su método, no depende de su forma, no depende de su manera, depende de Cristo, de la fe en Cristo, de la redención en Cristo, de la forma como Cristo salva, de la forma como Cristo redime. En otras palabras, si usted está predicando el Evangelio de acuerdo con su modo, método, manera o forma, es posible que no se den los resultados porque no está apuntando hacia Cristo. Reitero, yo no soy su padre espiritual de nada. Porque el día en que usted vaya entrando al lago de condenación, me va a estar diciendo, gracias Padre espiritual, voy a mi lago de condenación. Yo no salvo a nadie.
Ustedes no deben creer en hombre, ustedes no deben creer en persona, no, ustedes deben creer en Cristo. Y estos discípulos creyeron que con su método, forma o manera iban a poder sujetar a este demonio. Por eso fracasaron. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra fe que es tan poca? Aquí entre nosotros, no va a salir de aquí de la iglesia. Pero la pregunta que hay es, ¿por qué fallamos? ¿Por qué no acertamos? Porque ponemos nuestra fe en nuestro trabajo, ponemos nuestra fe en la educación, ponemos nuestra fe en nuestras cosas materiales, ponemos nuestra fe en nuestro pastor, ponemos nuestra fe en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros padres. ¿En quién pone usted la fe? La fe para hacer las cosas, la fe para que se cumplan. ¿Cuál es la porción de fe que usted trae el día de oración o el día de adoración que es hoy para rogar lo que ruega y pide lo que pide? ¿Es la porción de fe suya lo suficiente para que las puertas del cielo se abran? ¿Para mover los oídos de Dios? Los discípulos fallaron. Y vamos a ver el contraste del fallo de los discípulos con el poder de Dios. Vamos a ver cómo el Señor, a través de esa orden, de ese mandato, hace que las cosas sean. Sigo insistiendo, este es el centro. Hay allí un desagrado de parte del Señor. Pero lo que para los discípulos fue fracaso, para el Señor fue victoria. Sigamos leyendo allí. Sigamos yendo al versículo 18. En el 17 el Señor dice, tráiganlo acá. Y es interesante que Mateo no deja ver ninguna palabra. En ocasiones anteriores sí. Sal fuera. En ocasiones anteriores sí, pero aquí no muestra. No hay un método, no hay una forma, no hay una manera. Aquí el Señor le dice, respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. ¿Cómo le reprendió? ¿Sí lo notan? Es posible simplemente que el Señor, con su pensamiento, entre a la mente del muchacho y le diga a la mente del demonio, demonio, váyase. O es posible que lo haya tocado, como sanó a muchos que tenían esas limitaciones. Pero aquí no hay método, no hay manera. Hermanos, nosotros no entendemos cuál es la dinámica de la fe. Reitero lo que digo. Nosotros no entendemos cuál es la dinámica de la fe que obra en la soberanía de Dios. Hay ocasiones en que la fe de una persona hizo reaccionar a Dios. Hay ocasiones, ya hemos estudiado, en que la fe de una persona hizo reaccionar a Dios. Miremos, Mateo capítulo 8. Es un recorderis. Mateo capítulo 8, allí en el versículo 13 se nos muestra a un centurión que está clamando por un siervo. Y cómo este siervo es sanado. Pero el siervo no se presentó como trajeron aquí al niño. En Mateo capítulo 8, en el versículo 13, lo que se responde es, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Su criado se fue sanado, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué dice el centurión? Señor, yo también estoy puesto en autoridad. Yo le digo a este siervo, ve, él va. Yo le digo a este siervo, venga, él viene. Simplemente da la orden y mi siervo será sanado. Ese es el contexto. El Señor dice, bien, su fe le ha otorgado su petición. Si tuviéramos fe como este centurión, Señor, yo sé que tú eres el dueño de la plata y del oro. Deseamos, necesitamos para nuestra provisión y sustento. Envíalo ya. Para quienes tengan problemas de fe, les invito a que lean el libro de George Mueller.
Padre de huérfanos, está ahí en la biblioteca. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó por la biblioteca? Espero que no se les haya olvidado dónde quedan. Otro testimonio de personas que su fe movió a Dios para hacer algo más. Mateo capítulo 15, versículo 28. Allí en Mateo 15, 28 hay una mujer rogando porque tiene un hijo gravemente atormentado por un demonio. Allí hay una mujer que ruega, pero que no es judía. Y el Señor Jesús le dice, no, yo vine solamente para los de mi casa y yo voy a entregar solamente a los de mi casa eso que ellos están pidiendo. De tal manera que la mujer ruega y dice, aún los perrillos que no son de la casa esperan las migajas que caen de la mesa. Y el Señor le dice, versículo 28 del capítulo 15, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Cómo es su fe, hermano, hermana? Grande, pequeña, minúscula, ínfima. El Señor dice, ¿hasta cuándo estoy con ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Hasta cuándo los tengo que aguantar? ¿Es su fe tan pequeña? Mis hermanos, ¿cómo es nuestra fe en esta mañana para esa petición, ese ruego, esa súplica que presentamos delante del Señor por salvación? ¿Cómo es su fe para presentar delante del Señor esa petición, esa súplica por su salud, por su provisión, por su trabajo, por su jefe, por su compañero? Señor, yo sé que mi esposo está muerto en sus delitos y pecados. Yo sé que tú has determinado que va a dar solamente salvación a quienes crean el Evangelio. Yo sé que mi esposo no, entonces lléveselo pronto. ¿Es esa la fe? ¿Cierto que no? Porque la fe es aquello que nos mueve. Miren, la cara del joven, podríamos abrir un hueco en ese lugar y poner su cara. ¿Cómo está ese joven? Desesperado, angustiado, sufre, se lamenta. Así está usted, hijo de Dios, hija de Dios. Así está usted. Ve que no hay absolutamente nada que hacer. Ve que indudablemente todo lo que ocurre, definitivamente no hay solución, no hay respuesta. Hermanos, ¿es así? No, el Señor tiene respuesta para todo. Para todo. ¿No te he dicho que si creéis podéis ver la gloria de Dios? Para todo, el Señor tiene respuesta para eso que usted tiene allí en su corazón. Este joven nos da una buena imagen de lo que es la humanidad hoy sin Cristo, pero también nos da una buena imagen de lo que es la fe suya y la fe mía. Una porción muy baja, muy pequeña. Allí lo que hace el Señor es reprender y el muchacho fue curado a los 20 días, ¿no? ¿Cuándo fue curado? De inmediato. Pero hay pasajes también dentro de este mismo evangelio que nos muestran cómo el Señor no opera donde no hay fe. Vamos a ver solamente uno. Mateo capítulo 13, versículo 58. Son muchos los pasajes en donde Dios ya a través de su Hijo Jesucristo no opera más. Y el Señor en esa Nazaret, en esa ciudad en donde vino a hacer prodigios, portentos y milagros, en versículo 58 del capítulo 13 dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero eso fue solamente para los habitantes de Nazaret en ese momento. ¿Será que hoy en día es lo mismo? ¿Será que el Señor hoy no opera ningún otro milagro por causa de nuestra falta de fe, nuestra poca fe? Piensen en eso, pensemos en eso, porque el Señor
tomó al muchacho, da la orden, esa orden se convierte en una acción, amonesta a este demonio, el demonio sale desde aquella misma hora. Es la forma fácil como nos presenta Mateo. Pero si usted pone los sinópticos, dice que el demonio sacudió estrepitosamente, lo movió, lo tumbó, hizo muchísimas cosas contra este muchacho, pero este muchacho fue liberado. Ese relato que se muestra en los sinópticos, se dice que al final de cuentas, el demonio fue vencido, Satanás fue expulsado y ahora todo el mundo se maravilla y se maravilla grandemente. Al final, todos dan la gloria al Señor. Versículo 19. El versículo 19 nos muestra la inquietud de los hombres. Aquí es el cuarto aspecto, la medida de la fe de estos hombres. La medida de la fe de no solamente los discípulos, sino también de nosotros. Viniendo entonces los discípulos a Jesús en privado, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Aquí el último aspecto es la medida de la fe. ¿Cuál es su medida de la fe? El Señor le responde, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe no pudiste echar fuera este demonio. Porque si tuvieres confianza, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Pausa mientras Libardo nos pasa a la siguiente diapositiva. El Señor le dice, oiga, si usted tuviera fe como un grano de mostaza. Allí ya están reunidos todos los discípulos. Y el Señor les trae nuevamente, ¿lo recuerdan? Póngalo más pequeñito ahora sí, Libardito, gracias. El Señor les recuerda algo que ya les había enseñado, la proporción de la fe. ¿Cuál es la proporción de fe que usted tiene? ¿Lo recuerdan? Esto ya lo habíamos visto. Es el mismo repaso en la mente que el Señor está dándoles a los discípulos y les está diciendo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, estoy allí en el versículo 20, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada, escuchen hermanos, en esta mañana, nada os será imposible. Nada les será negado. Si esta es la proporción de fe que usted y yo tenemos, nada les será negado. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que usted está constantemente pidiéndole al Señor? Algo que se mueve en el aspecto de la fe. Pero escuchen esto. El Señor sabe que usted y yo somos débiles. El Señor sabe que usted y yo hemos sido hechos en polvo. El Señor sabe que usted y yo somos limitados. El Señor sabe que usted y yo vemos el problema y no vemos la solución. El Señor sabe que en nuestro corazón hay dudas. El Señor sabe que nuestro orgullo nos impide creer que Él pueda hacer algo más. El Señor sabe que usted y yo tenemos problemas de terquedad. El Señor sabe que usted y yo tenemos problemas de inseguridad. Usted muy bien sabe, y yo sé muy bien en su corazón, y eso también lo sabe, que vivimos en un constante dudar. Dudamos y dudamos, cuestionamos y ponemos en tela de juicio. La medida de la fe, el grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza es el tipo, la cantidad de confianza que el Señor nos pide en Él. Este grano de mostaza se da porque el Señor lo ha puesto allí. Es la fe, es la confianza que no se da por vencida. Es la fe, es la confianza que no presenta desesperación. Es la fe, es la confianza que espera. Es la fe que hace que nos esforcemos más en nuestra oración, en ser constantes, en ser permanentes. Esta fe, esta confianza hace que el Señor nos diga, volveré y les entregaré galardones.
¿Recuerdan que Apocalipsis habla de aquellos que son más que vencedores? Pero esta fe, hermanos amados, vincula a la persona que la posee, escuchen muy bien,